Entonces, como ustedes ven ahí, nuestro primer módulo, probióticos y enfoques diferenciados, cómo adaptar el tratamiento al paciente adulto y al paciente pediátrico. Y quiero invitar en este momento y dar las gracias a nuestro primer ponente, a quien le vamos a presentar. Si me ayudan con la… ¿Qué tal, doctor? Muchísimas gracias. El doctor Juan José Zambrano, especialista en gastroenterología y endoscopía, máster en endoscopía oncológica y en enfermedades inflamatorias, gastroenterólogo y endoscopista del Hospital Metropolitano de Quito, docente de posgrado en gastroenterología y endoscopía de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Como ven, además contamos con el aval de AFEME y quiero darle la gracia, les pido por favor un fuerte aplauso para nuestro primer expositor. Y cuando usted quiera, doctor, pues el escenario es suyo. Muchísimas gracias. Bueno, muy buenas noches con todos. Bienvenidos a este primer módulo de GastroTalks y muchas gracias también a Abbott por la invitación. Bien, entonces, hoy prometo hablarles en cuanto al enfoque del adulto, lo más rápido posible, pero sí me interesa un montón tener un poco de ideas claras porque vamos a repetir constantemente varios términos que probablemente no nos familiarizamos todavía y que son re importantes para poder comprenderlo, como por ejemplo qué es la microbiota, qué es el microbioma, por ejemplo, que son importantes como para poder irnos adentrando un poco en este mundo de los probióticos. Bien, porque esta primera diapositiva en el cual estamos viendo este cuerpo humano con un montón de bacterias alrededor. Y es porque en realidad nosotros somos del 1% del total de genes de nuestro cuerpo, son solamente humanos. El 99% restante son de las bacterias. Entonces, lo que nos decía la doctora, por ejemplo, que es verdad que tenemos un montón de bacterias y de parásitos, virus, por ejemplo, en nuestro cuerpo, es una realidad y son ellos los que nos permiten que tengamos una modulación. Y de hecho, ese es el segundo genoma del cuerpo humano. Como les había comentado, entonces, para irnos adentrando un poquito más, aquí podemos ver en esta imagen que tenemos en la cavidad nasal, la cavidad oral, en el estómago, en el intestino, en el tracto urinario y en la piel, tenemos varios gérmenes y varias bacterias que son diferentes. A eso los vamos a llamar microbiotas, una microbiota del intestino, la microbiota de la piel, la microbiota de la vagina y demás. Todo ese conglomerado de bacterias se van a llamar microbioma, ¿de acuerdo? Entonces, se ha visto, por ejemplo, que en la parte intestinal, la microbiota está compuesta de entre 400 y 4.000 especies de bacterias. E imagínense que es tan grande lo que tenemos que llega a pesar aproximadamente 1 kilogramo si logramos pesarle toda esa cantidad de bacterias. Ahí la importancia del por qué somos bacterias en realidad. Ahora, en el tracto digestivo, no todo el tracto digestivo tiene el mismo tipo de bacterias. Va variando desde la boca hasta el ano. Y es así que mientras más alto está, menor cantidad de bacterias y de diferentes tipos de bacterias llegamos a tenerlo. Tanto es así que en el estómago podemos ver que tenemos bacterias de 0 a 10 a la 2, principalmente el Lactobacillus, Candida, Streptococcus, el Helicobacter pylori tan conocido que ya más adelante vamos a adentrarnos un poquito en ello, los Post-Streptococcus, y conforme vamos descendiendo en el tracto digestivo, vamos viendo que en el duodeno, por ejemplo, tanto en el duodeno como en el yeyuno, tenemos la misma cantidad de cepas del 10 a la 2, por ejemplo, y son las mismas de Streptococcus y Lactobacillus. No así cuando caemos ya en el yeyuno, en el ilion, perdón, en donde tenemos desde 10 a la 7, 10 a la 3 en el ilion proximal, hasta 10 a la 8, por ejemplo, en el ilion distal. Y finalmente en el colon es donde tenemos la mayor cantidad de bacterias, en donde tenemos una cantidad de 10 a la 2 inclusive, de bacteroides, de bifidobacterias, de enterobacterias. Ahora, cada individuo es diferente. Todos tenemos una llave distinta, que es la llave que nos va a permitir afrontar de una manera diferente. Este patrón es un patrón que se va cambiando en el tiempo y es completamente variable. ¿Qué es lo que nos permite ir variando en cuanto a todo esto? Van a ser, por ejemplo, la necesidad del uso de antibióticos o de otras drogas en la persona, los tipos de hábito de la dieta, la higiene obsesiva, inclusive el estrés. De este tipo de variación, por ejemplo, lo que se ha determinado es que eso tuvo mucho que ver, de ese tipo de llave genética del microbioma, tuvo mucho que ver la pandemia del COVID. Es por eso que nos planteábamos, por ejemplo, del por qué ciertas personas no se cumplía el mismo patrón como la influenza, cuando ustedes se acuerdan que hubo el H1N1. Veíamos que los jóvenes con mayor índice de masa corporal tenían peor evolución que otros.
pero en el COVID no se presentó de la misma manera. Y lo que se plantea es que esta alteración, el patrón propio de ese individuo, al tener una microbiota diferente, podía tener una expresión distinta y responder de una manera peor a una invasión por un virus que era mucho más agresivo y que provocaba mayor inflamación. Ahora, y una vez que hemos comprendido más o menos qué es la microbioma, qué es la microbiota, ya vamos a adentrarnos un poquito en los probióticos. Y en la OMS la define por lo que nos dijo Salmin en el 99, que los probióticos son microorganismos vivos que cuando se administran en cantidades adecuadas son beneficiosos para la salud del hospedero. Eso es súper importante porque de eso depende que podamos catalogarlo a una cepa como un probiótico real o no. Ahora, de lo que podemos saber es que para tener efectos sobre la salud se requiere la documentación sobre el nivel de cepa. Como todo en la vida, necesitamos tener una organización y las bacterias se organizan por un rang taxonomónico. Esto quiere decir que tienen un grupo, un género, una especie y una cepa. En este ejemplo de probióticos, por ejemplo, el grupo vamos a hacer de las tan conocidas bacterias BAL, que son las bacterias ácido láctico, que provocan. Entonces, de estas bacterias tenemos el género Lactobacillus, y de los lactobacillus se ha visto que por lo menos tenemos 150 especies ya reconocidas que pueden diferenciarse entre sí, ya sea por su estado bioquímico, por su fenotipo o inclusive por el efecto fisiológico que puede provocarlos. Y de esas 150 cepas, vamos a tener diferentes, por ejemplo, en este caso del Reuteri, podríamos tener la cepa 6475. Y la diferencia de las cepas de cada una de ellas va a depender de dónde se las puede obtener. Por ejemplo, que se obtengan de la comida, otras que se puedan obtener inclusive del cuerpo humano como tal. Y esto es súper importante por lo que vamos a empezar a hablar en futuro, porque de eso también depende la estabilidad de la cepa en el cuerpo humano y cómo puede actuar como tal. Ahora, para hacer una pequeña analogía para que me entiendan esto de la diferenciación taxonómica, podemos encontrar, por ejemplo, que en cuanto al género Lactobacillus podemos hacer una analogía con un tipo de teléfono, ¿de acuerdo? Entonces, el grupo va a ser el teléfono, pero el género va a ser un smartphone. Del smartphone podría haber un montón de tipos de smartphone, entre ellos, por ejemplo, un iPhone. ¿Y cuál es la diferencia principal de este iPhone? Habiendo un montón de iPhones, por ejemplo, que en este caso sería un iPhone 16. ¿Cuál es la característica de esta de lo que dicen? Que tiene una mejor cámara. Todos esos teléfonos toman fotos, pero esta se caracteriza por tener una definición mucho mejor. Más o menos esa analogía es la que vamos a hacer en cuanto a las cepas que podamos ir teniéndolo. Y finalmente, como un segundo ejemplo, por ejemplo, las diferentes razas tienen diferentes características y no todas son adecuadas o tienen una acción diferente y una tarea distinta, aunque todos puedan ser perros, pero no todos responden de la misma manera y pueden diferenciarse de una u otra manera. Bien, ahora sí en cuanto al mecanismo de acción de los probióticos. De todo lo que les he comentado, los probióticos principalmente actúan en el cuerpo humano de esta manera. De una manera con antagonismo de patógenos potenciales, mejoran el entorno intestinal, refuerzan la barrera intestinal y de esa manera es la que evitamos que tengamos coinfecciones, por ejemplo, incrementan la producción de neurotransmisores, disminuyen la inflamación, patrón muy importante, e incrementan la respuesta inmunitaria a los desafíos antigénicos. Ahora, la OMS nuevamente nos dice, en cuanto ahora sí a la Asociación Mundial de Gastroenterología, en cuanto a los probióticos, tenemos beneficios inmunológicos y no inmunológicos. En el inmunológico, principalmente lo que tenemos es que los macrófagos van a presentar a los linfocitos B y de esta manera van a incrementar la producción de inmunoglobulina A. Al tener mayor inmunoglobulina A, tenemos un mayor tipo de defensa inmunológica. Adicionalmente, modulan los perfiles de citoquinas, inducen la tolerancia a antígenos alimentarios y los efectos no inmunológicos, mucho más interesante, por ejemplo, porque coadyuvan de esta manera, es que alteran el pH local, por ejemplo, de esa manera limitan el crecimiento de cepas que no vayan a ser adecuadas, producen bacteriocinas para inhibir ciertos patógenos, eliminan radicales superóxidos, nuevamente mejoran la inflamación a nivel intestinal y compiten por la adhesión de los patógenos. De esa manera nos ayuda de muchas maneras, incrementando el sistema inmune y por el otro lado bloquea que tengamos una asociación patógena. Bien, ahora ya adentrarnos un poquito más a lo que nos interesa en cuanto a las aplicaciones clínicas, ¿qué es lo que nos dice la evidencia? En este punto es importante que la evidencia es variable. Tenemos un montón de artículos, tenemos mucha evidencia,
Más o menos hasta ahora en Cochrane, por ejemplo, tenemos más de 500 artículos publicados en cuanto a probióticos, pero se diferencian unos de los otros porque se diferencian, por ejemplo, en el tipo de estudio, la cantidad de pacientes que se someten y también las cepas estudiadas. Entonces, es tan grande la aplicación de los probióticos que pueden actuar, por ejemplo, en toda la economía humana, desde lo digestivo, lo neurológico, psiquiátrico, dermatológico e inclusive en lo geniturinario. Ahora nos vamos a enfocar solamente en la parte digestiva. Ahora, en cuanto a los primeros estudios que tenemos, recordemos que esto de los probióticos no es de ahora. Inclusive, antes del descubrimiento de la penicilina ya se empezó a investigar los probióticos en la Primera Guerra Mundial, por ejemplo, en personas de soldados que venían teniendo muchas diarreas, y se veía que ciertos soldados resistían ese brote de diarrea. Y es ahí cuando empezaron a hacer las investigaciones de qué es lo que realmente pasaba. Pero, más o menos en el año 2008, tenemos Chmielewska identificó dos tipos de células del Lactobacillus reuteri. Esta cepa inicial era la cepa 55730. ¿Qué determinaron ellos? Que utilizando este probiótico mejoró la diarrea en los adultos, pero mejoró la diarrea aproximadamente en un día de evolución. Que quienes hemos tenido diarrea sabemos que el bajarnos un día de diarrea es un montón. Así que clínicamente este resultado es un resultado que efectivamente nos dio una buena respuesta clínica. Ahora, según la directriz de la Asociación Mundial de Gastroenterología, tiene publicado una gran asociación, y esta es la última publicación en febrero del año 2023, en donde ya existe una nueva publicación con todas las cepas que empezaron a salir. Entonces, el nivel de evidencia según Oxford, que fue como se basó esta evidencia, tuvieron varios pasos, en donde vieron que la principal evidencia, la revisión sistemática como la conocemos, después hubo ensayos aleatorios con efecto consistente, pero no llegaban a ser una revisión sistemática, había respaldo por un único ensayo clínico controlado y autorizado. Pero lo importante de todo esto es que se veía que habían ciertos artículos, por ejemplo, en donde el nivel de evidencia podía reducirse en función de la respuesta de la pregunta PICO o inclusive de la cantidad de pacientes que se sometieron en ese estudio. Ahora, de la parte más importante, lo que les he puesto, por ejemplo, es que la primera en la profilaxis del tratamiento de la candidiasis oral. Esto solamente en la parte del adulto. Ahora hablaré a la doctora en cuanto a la parte pediátrica. Pero, por ejemplo, aquí tenemos varias cepas, de las que tenemos nosotros, por ejemplo, el Lactobacillus rhamnosus del GG. Se ha visto que sí tiene una reducción en la prevalencia de candidiasis oral en el anciano. Y las cepas del Lactobacillus reuteri, en este caso las dos cepas, la 17938 y la 5289, a una dosis de 2 veces al día la tableta, también reduce la prevalencia de cándida oral en las residencias de ancianos. La diferencia entre un estudio y el otro es que con el lactobacillus principalmente fue en una población cautiva y se vio que en ellos tenían una mejor evolución y menor tasa de complicaciones con candidiasis oral. En cuanto al tratamiento de la diarrea aguda, aquí ya se empezaron a juntar muchos más estudios, no como antes que le presenté en la diapositiva anterior. Y aquí ya se empezó a ver, por ejemplo, que tenemos nuevamente el Lactobacillus rhamnosus, que aplicado 2 veces al día tenía una evolución significativa y muy parecida a la que teníamos con el reuteri. Lo mismo pasaba con el Saccharomyces boulardii y con el Enterococcus faecium. En cuanto a la diarrea asociada al uso de antibióticos, tenemos nuevamente las mismas cepas que son las más importantes y con un alto nivel de evidencia, en el que el Lactobacillus rhamnosus, por ejemplo, aplicado con 2 veces al día, ayudaba un montón en la evolución de la diarrea al uso de antibióticos, seguido por el Saccharomyces boulardii, que el nivel de evidencia era muy similar, y nos sigue el Lactobacillus reuteri, en donde aplicado 2 veces al día, también había una prevención en pacientes hospitalizados, importante por el contagio y por el riesgo que tenemos de un paciente hospitalizado que tiene un mayor nivel de inflamación. En cuanto al intestino irritable, aquí sí existe un montón de estudios. Lamentablemente, y aquí sí quiero que seamos un poco más críticos cuando tengamos un probiótico en la mano, porque como les había mencionado previamente, la cepa es lo importante y la cepa es la que nos va a dar esa acción que estamos buscando clínica. Por lo tanto, si es que tenemos, por ejemplo, un Lactobacillus plantarum y no es la cepa 9843, pues probablemente no tengamos este efecto que mejore la gravedad del dolor y la hinchazón abdominal. Pero en términos generales, el uso de un probiótico en el colon irritable, los dos objetivos principales que se cumplió fue el mejorar la inflamación intestinal y el dolor. Aquí podemos ver toda la cantidad de cepas que fueron estudiados y la mayoría tienen el mismo nivel de evidencia. Quizás el Bifidobacterium infantis, por ejemplo, el Lactobacillus rhamnosus, el GG, tienen un nivel de evidencia un poco mayor y eso es efectivo en lo que hayamos buscado.
Acercándonos un poquito al final de esta larga, el estreñimiento funcional, el Lactobacillus reuteri se ha visto que tiene un nivel de evidencia adecuado. Tomemos en cuenta que la comparación ha sido con 2 prebióticos, que obviamente el efecto de la lactulosa y la oligofructosa, al ser laxantes, obviamente van a tener una respuesta clínica efectiva en cuanto a la ayuda de un estreñimiento funcional. Pero en cuanto a los probióticos, el reuteri, la cepa 17938, a una dosis de 2 veces al día, mejora la frecuencia de la defecación y de los síntomas del estreñimiento funcional. Finalmente, en cuanto a la terapia coadyuvante para la erradicación del Helicobacter pylori, en donde quiero hacer un poquito de un detenimiento un poco mayor, vamos a ver que tenemos también un montón de estudios de cepas en donde se pueden ver que el Lactobacillus reuteri con cepas 17938 y la 6475 mejora la tasa de erradicación y el cumplimiento del tratamiento. Esto es importante porque esta cepa es la que se ha demostrado la única que ha mejorado la tasa de erradicación. Las otras, si bien es cierto, tenemos un nivel de evidencia muy similar en el Boulardi y en el Clausi, pero lo que se ha visto es que estos reducen los efectos secundarios, por lo tanto, de forma consecutiva mejora la tasa de erradicación, pero la ONA sí mejora la tasa como tal propiamente, de forma directa. Ahora, enfocándonos, como han visto, en la gran mayoría de procesos clínicos, hemos mencionado sobre el reuteri, entonces vamos a enfocarnos un poco más en cuanto al Lactobacillus reuteri. Y podemos ver que aquí nosotros tenemos 3 cepas principales, el Prodentis, el Gastrus y el Protectis. El primero es aislado de la leche materna de una madre peruana que vive en los Andes. ¿Se acuerdan que al principio les decía que es muy importante de dónde se toma la cepa? Porque eso depende mucho la facilidad de aceptación en el cuerpo humano y la actividad que pueda tenerla. Es diferente, por ejemplo, que tengamos una cepa tomada de la leche materna que sabemos que tendrá mejor estabilidad en el tiempo a que una cepa que pueda ser tomada de otra que quizás la estabilidad, si comparamos la una con la otra, vaya a ser menor. Y el Gastrus, por ejemplo, es 2 cepas combinadas de unas aislados de la leche materna en Finlandia, y el Prodentis se ha sacado de la cavidad oral de una mujer japonesa con buena salud dental. Ahora, todo esto se engloba no solamente en el hecho que se ha visto que el reuteri va funcionando, sino que tenemos un respaldo súper amplio de varios ensayos clínicos hechos tanto en adultos como en niños, en donde la evidencia de 180 artículos en total con un montón de pacientes explorados se ha visto que es efectivo como tal. Ahora sí, de las cepas que habíamos visto nos vamos a enfocar un poquito en el Gastrus. El por qué Gastrus es porque tenemos 2 tipos de cepas diferentes, la 17938 y la 6435. La primera, que es la cepa madre, esta muestra un fuerte efecto antipatogénico y la segunda reduce la inflamación gástrica. Por eso de lo que habíamos visto, que se ayuda a mejorar un poco la tasa de erradicación del Helicobacter pylori como tal. Ahora, aquí, como veíamos anteriormente, no era la única cepa que tenía una buena acción contra el Helicobacter pylori. Y aquí podemos ver cómo se mantiene la bacteria, que también sobrevive en el ácido gástrico. Y se compararon las mejores bacterias que tenían una acción sobre el Helicobacter pylori. Por ejemplo, tenemos aquí el reuteri que les había mencionado, el Rhamnosus y el Plantarum. Pero podemos ver que en los primeros 90 minutos, las 2 cepas, tanto el GG como el Plantarum, caen dramáticamente en la estabilidad en el estómago, porque se destruyen a través del ácido gástrico. Pero las cepas de Lactobacillus reuteri se mantienen hasta el doble del tiempo con una buena estabilidad y acción gástrica. Ahora, en las cepas en cuanto al revestimiento gastrointestinal, lo que se ha visto que en el Lactobacillus reuteri, tiene un líder en su clase por una capacidad de adhesión. Mientras mejor se fija la mucosa gástrica, mejor efecto va a tener en cuanto al efecto clínico que estamos buscando. Todas las cepas de reuteri, como habíamos visto, todos son perros, ¿no es cierto? Todos tienen un efecto, todos podrían ladrar. En por ejemplo, todos tienen una cepa antipatogénica que es la reuterina. Sin embargo, la cepa que mejor actúa y la que más cantidad de reuterina tiene es la cepa 17938. Y habitualmente lo que podemos ver, como les había mencionado, es que estas cepas son un potente inhibidor de la inflamación. Todos sabemos que el factor de necrosis tumoral alfa tiene una enorme cascada inflamatoria, pero el reuteri 6475 provocó una inhibición de esta cascada de la inflamación en casi el 80% de los casos. Enorme. Ahora, como hemos estado hablando mucho sobre el Helicobacter pylori, podemos saber que el Lactobacillus reuteri gastrus reduce la gravedad y la actividad de la inflamación causada por el Helicobacter.
Todos probablemente habíamos visto alguna vez un informe de una biopsia gástrica en donde nos mencionan gastritis crónica con actividad moderada y con severidad, ¿no es cierto? Esto lo que significa simplemente en la severidad es la profundidad de la inflamación que tenemos y la actividad es el área de inflamación que vayamos a tener. Y estas cepas lo que actúan es ayudando a mejorar las dos, tanto la severidad como la actividad. En este punto podemos ver que el Lactobacillus reuteri gastrus reduce significativamente la severidad de la inflamación. Podemos ver, por ejemplo, que en un tratamiento, este estudio publicado por Emara en el año 2013, se hizo una evolución con un tratamiento con triple terapia sumado al lactobacillus. Y se pudo ver que en un seguimiento a 8 semanas, se pudo ver que disminuye significativamente la severidad de la inflamación. Obviamente, esto sí es importante recalcarlo, que en el estudio tiene que ir asociado con un antibiótico. El efecto del lactobacillus por sí solo no tiene un efecto mayor, por lo tanto, como un coadyuvante para mejorar el efecto clínico que buscamos, sí. Y en cuanto a la actividad de la inflamación, también se ha visto que en el mismo esquema de triple terapia, a las 8 semanas ayuda un montón a mejorar la actividad, es decir, lo difuso que puede estar haciendo la actividad de inflamación en el estómago. ¿Por qué es importante mejorar la inflamación? Porque inflamación continua va a provocar a tener una susceptibilidad mayor a un cáncer gástrico, ¿de acuerdo? Por eso la necesidad de mejorar la inflamación. Como les había dicho entonces, el resumen de la acción del Reuteri gastrus es que reduce la carga del patógeno Helicobacter pylori por lo mencionado, reduce la gravedad de la actividad de la inflamación y regula la acción de la gastrina. Fisiológicamente todos sabemos que mientras mayor gastrina, menor producción de ácido clorhídrico podríamos tener. Por lo tanto, lo que hace el Reuteri es que regula la acción de gastrina de tal manera que disminuye la producción de ácido clorhídrico, por lo tanto disminuye la inflamación. Entonces, todo esto enfocado en que mejora la inflamación de la cavidad gástrica. Ahora sí, en cuanto al manejo del Helicobacter pylori, y aquí quiero detenerme un poquito más, porque todos leemos las guías, y de hecho recientemente se publicó la última guía Maastricht, la cual es la guía para el tratamiento del Helicobacter pylori que tenemos en el adulto. Y podemos ver que la guía americana nos sigue mencionando que el tratamiento con amoxiclaritro o IVP es una terapia que debe mantenerse. Pero lo que nos especifica también es que el tratamiento debe ser enfocado a la especificidad de la sensibilidad antibiótica de la localidad. Entonces, en nuestro medio tenemos aquí en Quito un estudio en el año 2019 donde tenemos una sensibilidad a los antimicrobianos por el Helicobacter pylori. Y se ha visto que con la claritromicina tenemos una resistencia del 60%. Por lo tanto, nosotros emplear un mismo esquema de amoxiclaritro IVP sería insuficiente para tratar el Helicobacter pylori. Por lo tanto, cuando vayamos a tener un tratamiento del Helicobacter pylori, por favor tenemos que guiarnos a la susceptibilidad antibiótica de nuestra localización. Hace algunos años, no recuerdo bien la universidad, fallaría si es que les dijera el nombre de la universidad, pero en Cuenca se hizo un estudio similar al que hicimos aquí en Quito. Y en Cuenca se vio que la susceptibilidad de los antimicrobianos es diferente a la que habíamos visto aquí con la resistencia antimicrobiana. Entonces, el uso quizás de levofloxacina sea mucho mejor en Cuenca, por ejemplo, que lo que nos podría servir acá. Y una terapia cuádruple ahora se piensa que aquí nosotros en Quito al menos debería ser la base, ¿de acuerdo? Las dificultades en el tratamiento, más allá del tiempo que ahora debería ser 14 días en el tratamiento del Helicobacter pylori, es el efecto secundario a tantos antimicrobianos. Todos sabemos que la dificultad de las náuseas, por ejemplo, el dolor de cabeza, el malestar que genera tantos antimicrobianos, es un problema porque no lleva a que todos cumplan. Y mientras menos cumplimos los días de antibiótico, menos tasa de erradicación tendremos. Si falla una primera terapia cuádruple, por ejemplo, y vuelve a ser el Helicobacter pylori positivo, deberemos ser más agresivos en una terapia de tercer escalón. Por lo tanto, el asociarnos con algo que mejore la inflamación es mucho más lógico. Tenemos también 2 estudios clínicos que se han relacionado el efecto del Helicobacter pylori y se ha visto que con el Lactobacillus reuteri gastrus la reducción de los efectos secundarios y síntomas es efectivo, reduce la gravedad y la actividad de la gastritis y mejora la tasa de erradicación. Pero por favor, esto no es probiótico solo, tiene que ser asociado a un buen esquema de cobertura antibiótica. Y finalmente, podemos saber que en cuanto a los efectos secundarios, por ejemplo, todos sabemos que la amoxi genera más diarrea que los otros tipos de antibióticos, por lo tanto, se ha visto que el 90% de pacientes tratados con Reuteri gastrus disminuye el efecto de la diarrea en el tratamiento. Y el 60% de reducción en síntomas con el gastrus se ha visto al finalizar las 8 semanas del tratamiento. Por lo tanto, el asociarnos con un probiótico es efectivo en mejorar la tasa de inflamación y la erradicación como tal.
En cuanto a las conclusiones de todo esto, podemos ver que el Lactobacillus reuteri gastrus reduce los síntomas gastrointestinales, así como la frecuencia y gravedad de los efectos secundarios de la terapia de erradicación, como pueden ser el dolor abdominal, la diarrea y la distensión como efectos secundarios. Reduce la severidad y la actividad de la inflamación al Helicobacter pylori, por lo tanto estamos dando en un punto diana. Y tercero, que el Regastrus podría ser un complemento útil a la terapia de erradicación estándar, que en nuestro medio ya sabemos que tenemos que diferenciarnos un poco. Eso tan solo quería invitarles, por favor, que este 15, 16 y 17 de mayo en el Hospital Metropolitano tenemos el curso de actualización en gastroenterología, así que están cordialmente invitados todos a que nos acompañen, en donde se va a discutir más sobre probióticos, quizás también en el hígado graso y demás evidencia que tenemos actualizada. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Zambrano, por su excelente exposición. En este punto nos gustaría invitarlos a todos los médicos que tenemos acá en Quito, en Guayaquil, en Cuenca, en Manta, a realizar sus preguntas. Por favor, si es que alguien tiene alguna pregunta aquí en Quito. Si no, vamos con las preguntas que tenemos en otros lados. Doctor, ¿cuál es su opinión de multicepas versus el tener probióticos unicepas? Es súper interesante esta pregunta porque ahora estamos viendo que el boom de probióticos multicepa tenemos en todo lado. Inclusive son de venta libre. Y es un problema porque, como les había dicho al principio, lo importante es de ver el tipo de cepa que puede funcionar como tal. Podría ser, por ejemplo, que estamos viendo que nos estamos tomando un Lactobacillus reuteri, por ejemplo. Pero si no es la cepa que tiene una actividad de antiinflamatorio, probablemente no tengamos un efecto mayor. Y lo que se ha estado viendo, que todavía no es una publicación seria, pero se ha visto que mientras más tiempo estamos tomando probióticos y mientras más cepas podríamos tener, quizás podríamos llegar a tener alguna competitividad en el tracto digestivo, lo cual podría tener a que empecemos a tener una competitividad en cuanto a los receptores y el efecto clínico que estaríamos buscando. Entonces, mientras más específico, mucho mejor. Doctor, el Lactobacillus reuteri, en el caso del tratamiento del Helicobacter pylori, ¿cuál es el esquema terapéutico más adecuado? La guía determina, al menos en el estudio, que la dosis debería ser cada 12 horas. 2 veces al día durante el tiempo del tratamiento del Helicobacter, que sería los 14 días. Ahora, esto claro que sería una evidencia de bajo nivel, pero en la práctica clínica, por ejemplo, lo que se ha visto es que sí mejoran, pero el darles previo al inicio de la terapia de erradicación mejora mucho la tolerancia a los antimicrobianos. Más aún si les comento que, por ejemplo, el inicio de una terapia en un paciente que ya viene de atención primaria, por ejemplo, con una primera fase de tratamiento y fue resistente, nos toca ir a una segunda fase quizás con metronidazol, con levofloxacina o incluso tetraciclina. Y la tolerancia es mucho menor. Entonces, el darnos unos días antes del tratamiento de probiótico, se ha visto que sí puede mejorar también la tolerancia a los antimicrobianos. Entonces, lo que hacemos ahora es darle 10 días previos del tratamiento, durante el tratamiento y nos extendemos unos 10 días después. Gracias. Justo creo que nos respondieron una pregunta que teníamos porque nos decía qué tiempo después. Su recomendación entonces, si entendimos bien, es 10 días posterior también continuar una vez que se ha terminado la terapia antibiótica. Sí, la guía en realidad solamente determina que el tratamiento es durante el tiempo que dura, es decir, los 14 días de tratamiento serían los que deberíamos mantenernos con probiótico. Pero si estamos viendo que en el estudio se mantuvo durante 8 semanas el mantener el esquema con probiótico, va ayudando cada vez más a la ayuda de la mejoría clínica y disminuye más la inflamación. Entonces es lógico pensar que un tratamiento previo, durante y después va bien, y siempre claro con la evolución clínica de la tolerancia como haya venido teniendo, ¿no? Una pregunta acá que tenemos es si tiene usted quizás experiencia del adyuvante probiótico con algún esquema antibiótico específico. Pues es variable en realidad, no les podría decir específico porque cuando llegan a una consulta de especialidad y es un paciente que viene probando varios esquemas de antibióticos, por ejemplo, vienen con Claritro, con Amoxi, por ejemplo, vienen fármacos que han hecho alergia, por ejemplo, a un tipo de esquema. Entonces, no existe un esquema tan categórico que les diga empezamos tetrametro, por ejemplo. Otro esquema que es validado es dar Amoximetro, Amoxilevo, por ejemplo, siempre con IBP, y la terapia cuádruple ahora lo que se ha visto es que asociado a bismutol, a subsalicilato de bismuto, ayuda un montón en la erradicación como tal.
Entonces, el asociarlo con subsalicilato, 2 antibióticos, IVP más probiótico, ayudaría. Y el contexto clínico es lo que debería diferenciarnos ahí, ¿no? Ahora, tenemos una pregunta que también me parece muy interesante, ¿no? Porque estoy dando antibiótico y estoy dando probiótico. Ese antibiótico podría eliminar el probiótico, entonces, ¿cuál es la hora ideal para tomar el probiótico? Bien, eso sí es importantísimo porque si lo damos previo al consumo del antibiótico, la cepa probablemente tenga menor estabilidad y la unión de formadoras de colonia disminuyen drásticamente. Entonces, lo que se debería pautar es tomar antibiótico y por lo menos 2 horas después pautarle el probiótico. Y de esa manera tenemos por lo menos 12 horas de acción en el cual sabríamos que tendríamos una estabilidad en la acción del probiótico en el tratamiento del Helicobacter. Doctor, muchísimas gracias. Una ponencia muy bonita, espectacular, con mucha evidencia. Muchas gracias. Les pido un fuerte aplauso para el doctor Zambrano. Es hora de hablar de las distintas indicaciones que tenemos del uso de probióticos en niños. Es por eso que me permito presentarles a nuestra segunda ponente, y vamos a ver su fotografía en la pantalla. La doctora Mayra Medranda, que nos está acompañando desde la ciudad de Cuenca, es especialista en pediatría con una subespecialización en gastroenterología y nutrición pediátrica, miembro de NASPAGAN y LABSCAGAN y la coordinadora del grupo de trabajo de dificultades alimentarias. Muchísimas gracias, doctora Mayra Medranda. Un aplauso muy fuerte para usted y cuando quiera puede empezar con su ponencia. Bien, buenas noches con todos. Muchas gracias por la invitación. Y continuando con la ponencia en esta noche, yo les voy a hablar sobre probióticos y enfoques diferenciales, cómo adaptar el tratamiento al paciente pediátrico. Declaro tener conflicto de interés para la presente charla, ya que he recibido apoyo para asistir a diferentes cursos y también he realizado diferentes charlas para casas comerciales. Los objetivos de esta noche van a ser, primero, identificar el género, la cepa y especificidad de los probióticos utilizados en pediatría, así como también mencionar la evidencia actual sobre el efecto benéfico de los probióticos en distintas patologías pediátricas y conocer su uso adecuado en el área de pediatría. Y pues yo quiero empezar hablando un poco sobre la historia de los probióticos. Recordemos que los probióticos no son de ahora, de hecho ya tienen más de 700 años antes de Cristo y resulta que Ihau es un científico en el cual él investigó y pudo darse cuenta que la primera cerveza fue sacada de arroz, de miel y de frutas y para él le llamó mucho la atención porque aquí habían utilizado lo que son los fermentos de levaduras. Más adelante pudieron darse cuenta en lo que es la Edad Media que las cervezas podrían mantener a los marineros con vida y de hecho vino el santo Arnaud de Metz, que es muy famoso, quien vociferaba a todo el mundo que tomar cerveza era lo mejor, ¿sí? Entonces, realmente... Luego de eso, hubo un científico quien quiso hacer alcohol y utilizó la raíz de una remolacha para hacer lo que es el alcohol. Pero se llenó de muchas iras, ¿por qué? Porque no podía sacar el alcohol y lo que tuvo fue una leche agria. Entonces, eso le llamó mucho la atención a Pasteur y él en su instituto lo que hizo fue analizar esta leche agria. Entonces se pudo dar cuenta que lo que existía en esta leche agria eran levaduras, pero eran células pequeñas y comparadas con el alcohol, las levaduras eran más grandes. Bueno, pasó el tiempo y ya en los siguientes años vino Tissier y él pudo ya verificar que habían las bifidobacterias y finalmente pues ya podemos tener lo que son los lactobacilos. La microbiota intestinal, esta aquí no está de adorno, es rica, es abundante y está compuesta por un ecosistema complejo. Tenemos que va a componerse tanto de bacterias, hongos, arqueas y virus y va a colonizar todo lo que es el tracto gastrointestinal, las vías respiratorias, la piel. Tenemos que en los primeros años de vida, sobre todo para hacer de manera específica en los 3 primeros años de vida, es donde la microbiota intestinal va a ser muy diversa. Ya después de esto
ya va a disminuir su diversidad. Por eso, para nosotros como pediatras es importantísimo cuidar la microbiota intestinal de nuestros niños. Tenemos varios factores para modificar la microbiota. Desde intraútero, lo que es el periodo de la gestación de la mamá, si la mamá es sometida a un factor de estrés, en los factores ya de nacimiento, cuál fue el tipo de nacimiento del niño, si fue por parto normal, si fue por cesárea, la edad gestacional, si fue un niño a término, si fue pretérmino, y ya vienen los factores postnatales, como lo es el tipo de alimentación, la localización geográfica. No es lo mismo la microbiota intestinal de un niño que vive aquí en Manabí a un niño que vive en el oriente, o un niño que vive en Galápagos. El número de miembros de la familia, la dieta materna y el destete. Los factores que más modifican la microbiota, siempre lo digo a mis pacientes y no me canso de repetirlo, siempre va a ser la dieta, lo que son los hábitos y también va a ser lo que hagamos en el transcurso del año. Bueno, y esto va a sonar muy trillado, pero sí es importante volver a definir lo que es el probiótico. Probióticos son todo microorganismo vivo que administrado en una cantidad adecuada resultan beneficiosos para la salud del huésped. Aquí tienen que tener tres características principales. Primero, que la bacteria tiene que estar viva, tiene que tener una cantidad adecuada, y tercero, tiene que ser beneficioso para los huéspedes. No todo producto que se llame probiótico va realmente a ser un probiótico. Nosotros tenemos que ver específicamente que ese producto cumpla con las especificaciones ya mencionadas, es decir, que la bacteria esté viva, que la cantidad sea adecuada y que también la cantidad sea unidades formadoras de colonias, nada que miligramos, ¿sí? Y que se obtenga un beneficio para el huésped. Y así que debemos de llamarlo de manera correcta. Tenemos por su nombre, su apellido, su género, especie, subespecie y el número repositorio que tiene ese numerito que también lo define, ¿sí? Por ejemplo, yo me llamo Mayra Medranda y realmente puede haber otra Mayra Medranda, pero en algo nos debemos de totalmente diferenciar. Bueno, aquí tenemos diferentes escenarios de los probióticos en pediatría. Vamos a ir definiendo uno a uno. Y el uso de probióticos en lo que es la gastroenteritis aguda, pues realmente existe muy poca evidencia, pero aquí podemos ver en orden de frecuencia desde la recomendación, desde lo más común a lo más a lo menos común, o sea, va en orden de frecuencia. Entonces, los probióticos en gastroenteritis aguda, aquí tenemos estudios de metaanálisis y en este estudio aquí podemos ver que los más recomendados van a ser Lactobacillus rhamnosus GG, ¿sí? El S. boulardii. A su vez, tenemos, de acuerdo a la Sociedad Europea de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica, también considera el L. rhamnosus y el S. boulardii. En la diarrea nosocomial, los más estudiados son el L. rhamnosus, GG, y realmente me pusieron otras diapositivas. Por favor, me pueden cambiar la presentación. Bueno, para seguir. Entonces, los probióticos asociados a... Cuando hay una diarrea asociada a antibióticos, ¿qué probióticos vamos a utilizar? Sí, es importantísimo en una diarrea asociada a antibióticos utilizar el probiótico adecuado, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos que tener en cuenta que el antibiótico no mata el probiótico, ¿sí? Existe un antibiograma para eso y hace rato me llamaba la atención la pregunta que justo le hicieron al doctor. Y sí, él respondió de forma adecuada, o sea, no hay como que vamos a dar el mismo probiótico para todos, no, es dependiendo de cada antibiótico se da el probiótico adecuado, incluso las dosis, ¿sí? Porque a veces tenemos, así como tenemos antibióticos para las vías respiratorias, tenemos antibióticos para las vías urinarias, así vamos a tener el probiótico adecuado para cada uno. Y las cantidades también van a ser muy diferentes. Por ejemplo, en las vías respiratorias, por lo general, utilizamos amoxicilina, más ácido clavulánico, y generalmente
ese antibiótico mata lactobacillus, así que esa cepa no va a ser como que la más frecuente utilizada, y si la llegásemos a utilizar por A o B motivo, porque realmente no tenemos otra opción, tendríamos que hacer la dosis muy alta, ¿sí? Y por un tiempo más prolongado, eso sí se puede hacer. Bueno, y sabemos que no todos los probióticos son iguales. Por ejemplo, cuando yo escucho hablar de probióticos, digo, es como un medio de transporte. Aquí tenemos diferentes, o sea, todos coinciden en que son medios de transporte, pero aquí se diferencia en lo que es la calidad y también en la forma en que van a transportar, ¿cierto? Asimismo, también podemos decir, por ejemplo, tenemos un tipo de felino, ponemos un gatito frente a un león, ambos son de la especie felina, pero jamás vamos a comparar la actitud de un gatito con un león, ¿sí? En el dolor abdominal funcional, la única cepa que realmente ha mostrado eficacia es el Limousin Lactobacillus reuteri DSM 17938, ¿sí? Esa es la única cepa que ha mostrado eficacia según la ESPAGAN y de acuerdo a la Organización Mundial de Gastroenterología, que se encarga más para adultos, ellos indican que aparte de esta cepa también es utilizada Lactobacillus rhamnosus GG. Pero hasta el momento la única cepa probiótica que muestra eficacia en pediatría en el dolor abdominal funcional es el Limousin Lactobacillus reuteri con la cepa 17938. En la gastroenteritis aguda, como ya lo dije, realmente no muestra como una eficacia, hay un nivel de evidencia un poco bajo, pero lo que sí disminuye la diarrea a un día. Entonces, nosotros nos ponemos a pensar, ¿realmente se debe dar probióticos en los niños que tienen diarrea aguda? Pues habría que regionalizar más bien, porque estos datos son sacados de sociedades, por ejemplo, europeas, que son más estrictas, y norteamericanas. Entonces, nosotros deberíamos de sacar nuestras propias estadísticas. En la diarrea nosocomial, como ya les dije, el más estudiado es el L. rhamnosus GG, con esta cepa ATCC 53103. Es muy importante saber que los antibióticos pueden dañar la microbiota intestinal y esto va a tener un impacto en el futuro de esta microbiota, va a ser de acuerdo al antibiótico utilizado. Por ejemplo, en el caso de la amoxicilina va a ser hasta 6 meses, en el caso de la doxiciclina hasta 1 mes y medio y en la clindamicina y ciprofloxacino hasta 2 años. Así que sí es importante tener en cuenta que un niño que nos llega a la consulta y que ha tenido el antecedente de haber tomado antibióticos, ¿qué va a suceder? Puede estar presentando cuadros diarreicos a repetición y simplemente es porque su microbiota intestinal no está, está totalmente alterada. Esto ya lo dije. La enterocolitis necrosante, pues realmente se da el probiótico es para la prevención de la enterocolitis necrosante, más no durante la enterocolitis necrosante. Así que hay que tener mucho cuidado. El que mayor evidencia tiene es el Limousin Lactobacillus DSM 17938. En la diarrea asociada a Clostridium difficile, el que más muestra evidencia científica es el Saccharomyces boulardii CM1745 y este disminuye lo que es la incidencia de diarrea asociada a Clostridium difficile. En el tratamiento del síndrome de intestino irritable, en niños muestra mayor eficacia lo que es el L. reuteri DSM 17938, pero también últimamente ha mostrado mucha eficacia lo que es el L. rhamnosus GG. Se tiene que dar el tratamiento durante 3 meses y dependiendo del caso se puede aumentar la dosis hasta 2 veces al día durante 3 meses. Bien, en el cólico infantil también tenemos eficacia y todos los estudios, metaanálisis, ensayos clínicos coinciden que el L. reuteri DSM 17938 únicamente, ¿sí? Solo es el que está más estudiado y muestra evidencia científica. Se debe de dar en la prevención por 21 días, pero si ya tiene el cólico de lactante instaurado, al menos 3 meses.
En regurgitación también el más estudiado es el L-Reuteri DSM 17938. En el estreñimiento funcional, realmente tanto la Sociedad Europea de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica, la Sociedad Norteamericana de Gastroenterología y Nutrición Pediátrica, ellos no recomiendan el uso de probióticos en el estreñimiento. Sin embargo, ha habido un estudio en el cual sí pusieron en consideración el L-Reuteri y en los niños que recibieron laxante solito, a diferencia de los que recibieron laxante más L-Reuteri, lo que se incrementó fue la frecuencia de las evacuaciones. Así que si hay asociación de un estreñimiento y el niño tiene alteración de la microbiota intestinal, sí se puede utilizar, pero así por sí solo no es lo indicado. En el Helicobacter pylori, a diferencia de los adultos, en niños tenemos el más estudiado es el S. boulardii, ¿sí? Y en el manejo de los trastornos del espectro autista, la cepa con mayor evidencia de eficacia es el L-Reuteri DSM 17938, ATCC PTA 6475. Esta de aquí en nuestro país se comercializa como el Biogaia gastrus y se debe dar al menos durante 2 meses, de 1 a 2 veces al día, ¿sí? Este es el cuadro donde se pueden utilizar los probióticos en diferentes prácticas clínicas y ya como mensaje para llevar a casa, el uso de probióticos va a depender de la cepa de especificidad para cada tipo de patología en específico. Se ha demostrado un efecto benéfico del uso de probióticos en algunas patologías pediátricas dependiendo de la evidencia disponible, la especificidad de la cepa, la eficacia, dosis y tiempo de duración. Y siempre hay que saber la indicación, dosis, calidad del producto antes de recetar. Te agradezco y cualquier comentario o pregunta estoy a las órdenes. Hola, muchísimas gracias, doctora. Me gustaría, por favor, invitar a las personas, no sé si aquí en el auditorio tienen alguna pregunta. Una consulta. Usted habló sobre el uso de distintas cepas de probióticos ante distintos usos de antibióticos. Mi pregunta es, ¿cuáles serían las dosis para utilizados o lo más común en las patologías vistas acá en nuestro país, sobre todo acá en nuestro sector costa? Muchas gracias por la pregunta. Es excelente pregunta. Realmente la respuesta va a ser depende. Depende del antibiótico que yo esté utilizando y ahí yo me iría al cuadrito que puse. Si, por ejemplo, yo sé que el tiempo de impacto de ese antibiótico va a ser en la microbiota, por ejemplo, durante el tratamiento del antibiótico en cuestión, entonces a ese paciente yo tendría que estar vigilando porque ese paciente ya viene con datos de disbiosis. Entonces tengo que interrogar gastrointestinalmente dirigido y decir, bueno, ¿será que este paciente ha hecho disbiosis? Puede ser por 3 situaciones. Pérdida de bacterias buenas, se aprovechan las bacterias no tan buenas, comienzan a migrar donde deberían de estar las buenas, y hay un mix de bacterias entre malas y buenas, y eso hace una lucha constante. Y la tercera, cuando ya hay más bacterias malas que buenas, y eso se conoce como un sobrecrecimiento bacteriano intestino delgado. Entonces, si fuese ese el caso, que es muy así puntual en mi consulta, y que sí me llegan bastantes chicos así, entonces a ese paciente yo debería hacer un test de hidrógeno expirado. Y si me sale positivo para SIBO, me confirmo el diagnóstico y a ese paciente le doy el antibiótico intraluminal más el probiótico. Dependiendo de lo que yo utilice, le puedo dar, tengo varias opciones entre Saccharomyces boulardii o el L-rhamnosus, pero lo utilizaría a dosis altas. Y a veces necesito varios ciclos, pero es a cada paciente individualizado. Y bueno, y si son, por ejemplo, si es un paciente que me vino con diarrea asociada a antibióticos y ese paciente no recibe el probiótico adecuado y ya el niño tiene una diarrea crónica y es asociada a antibióticos, ese paciente yo tengo que reevaluar y quizás el tiempo de probiótico va a ser mucho más. Y yo le advierto a la mamá, mire, su niño tiene, o sea, ya la complicación ya la tuvo. Entonces,
¿qué es lo que vamos a hacer? Cualquier momento puede presentar diarrea, no tan solo por la asociación al antibiótico, sino que ahí se me puede presentar una giardiasis, una mediasis, una parasitosis y así. Entonces, ese niño es como una banderita amarilla que puede en cualquier momento debutar con esto. ¿Sí? Doctora, desde acá de la ciudad de Quito le tenemos una pregunta. Y tiene que ver un poco con la especificidad de cepa, porque nos preguntan cuántas unidades formadoras de colonia debería tener un probiótico para ser una opción adecuada en el manejo de las gastroenteritis. Entonces, quizás valga la pena un poco aclarar la parte de la especificidad de cepa en cuanto a que cada cepa tiene una cantidad específica de unidades formadoras de colonia que han sido pues estudiadas. 10 a la 9. La pregunta fue, ¿cuántas unidades formadoras de colonias deben de darse en los probióticos en el más estudiado? 10 a la 9. No debe ser nunca menos de eso. Recordemos que el Reuteri ha venido en diferentes presentaciones, pero así como yo me llamo Mayra Medranda, quizás hay otra Mayra Medranda aquí en Manaví, pero en algo nos diferenciamos. Así pasa también con el Reuteri. Entonces tenemos que tener la cepa específica, ¿sí? Y también ese número de repositorio que también sea específico. Acá de la ciudad de Quito. Tenemos muchos niños, por ejemplo, en tratamientos por cuadros de otitis, por cuadros de sinusitis, donde evidentemente hacen tratamientos antibióticos prolongados y que luego generan estas diarreas asociadas a antibióticos. ¿Cuánto tiempo deberían estos niños tomar probióticos para mejorar esta condición? En esos niños generalmente utilizan tipo antibiótico, tipo amoxicilina, más ácido clavulánico. Ahí el probiótico ideal sería Saccharomyces boulardii, pero hay casos y casos. Yo en mi consulta tengo algunos pacientes que son alérgicos y resulta que el Saccharomyces boulardii contiene lactosa. Entonces, a veces no mejora el cuadro gastrointestinal y ahí tendría que utilizar un lactobacillus rhamnosus GG a dosis alta. ¿Por cuánto tiempo, doctora? Si ya me viene complicado con la diarrea asociada a antibióticos, yo al menos le pongo 7 días, 10 días o 14 días, dependiendo del cuadro clínico de las diarreas. Pero si recién está iniciando el tratamiento es por el tiempo del antibiótico. De acuerdo. Quizás hay alguna otra pregunta acá. Ok. Hola, buenas noches. Felicitar a la doctora Mayra Medranda, excelente su exposición. Mi pregunta se refiere a los niños con síndrome de intestino irritable. Debemos recordar que hay periodos en los que hacen diarreas y periodos en los que hacen estreñimiento. ¿La dosificación con respecto a los probióticos debe ser la misma o varía dependiendo del momento clínico de diarrea o de estreñimiento? Muchas gracias, mi doctora. Más que elegir un probiótico, ahí lo que debemos de evaluar es la necesidad de antidiarreicos y con ellos son antidiarreicos antisecretores. Los probióticos en niños con síndrome de intestino corto, a veces el paciente está inmunodeprimido. Recuerde que en el síndrome de intestino corto hay varias fases. La primera, que es la de desequilibrio hidroelectrolítico, que va de semanas a 2 meses. Luego viene la segunda fase, que es esa fase de adaptación, y la última, que es la de mantenimiento. En la primera fase, generalmente esos niños tienen catéter venoso central. Entonces, si nosotros le damos probióticos a ese niño, lo podemos matar, porque esos lactobacilos volátiles pueden hacer más inmunodeprimir al paciente y realmente puede ser catástrofe. Entonces, sí, es dependiendo, pero sí hemos utilizado. Intestino irritable, intestino corto. Estoy hablando de intestino corto, perdón. Ya. El intestino irritable, en ellos, la cepa más estudiada es el L. rhamnosus GG y se debe utilizar no por menos de 3 meses. ¿Sí? Se debe utilizar 3 meses continuos. La dosis va a depender mucho de los factores asociados, pero si es una dosis media, una al día por 3 meses, porque también recordemos que el probiótico no es tan barato.
Doctora, una última pregunta que tenemos desde acá. ¿Nos puede usted recordar cuál es la dosificación adecuada para lactantes que tienen cólico, para el cólico de lactante? ¿Y desde qué edad se puede dar el L-Reuteri? Desde el día 1 de vida se puede dar el L-Reuteri. Hay estudios que no recomiendan en niños pretérminos, sin embargo, yo sí he tenido experiencia en niños pretérminos. Lo único que sí se debe es como que hacer como una contraindicación relativa es en niños menores de 1000 gramos. Hay que tener mucho cuidado en las terapias intensivas neonatales. Ahí sí, de preferencia no, porque tienen factores de riesgo asociados. Algunos niños tienen ya instaurada enterocolitis necrosante, pero en lo que es la prevención de enterocolitis necrosante, sí. Y la dosis son estandarizadas para todos. 5 gotas al día. En la prevención, mínimo 21 días. Y se puede utilizar 3 meses. Muchísimas gracias, doctora. Les pido, por favor, despidamos a la doctora Mayra Medranda con un fuerte aplauso.